La máquina de vapor. Sin ella, la industrialización del mundo occidental no habría sido posible. Esta es la historia del hombre que descubrió cómo usar esta enorme fuerza. James Watt, un joven y ambicioso inventor escocés que estaba a punto de impulsar al mundo hacia una nueva era. Su visión era dominar la potencia del vapor para producir energía. La máquina de Watt está funcionando en los límites de la tecnología de la que dispone. Rivales poderosos y conspiradores taimados se interpusieron en su camino. Su sueño estaba en el filo de la navaja. Solo el apoyo de un hombre influyente podía ayudarle a lograr su sueño. Boulton necesitaba a Watt y Watt necesitaba a Boulton para lanzar su nueva industria del vapor. Juntos lucharían para hacer realidad la edad del vapor. E incluso hoy en día sus esfuerzos siguen siendo la base de la mayoría de los dispositivos de tecnología punta para suministrar energía al mundo. Este es James Watt y la victoria de la máquina de vapor. Misión X, episodio 4. Victoria de la máquina de vapor. Inglaterra, 1775. La luna llena ilumina la noche y un grupo de personas que comparten inquietudes se reúnen en Birmingham. Son miembros de un club exclusivo conocido como Sociedad Lunar. Esta noche, James Watt será aceptado en este distinguido círculo. La sociedad es muy especial en cuanto a quién acepta como miembro. Watt es un simple fabricante de instrumentos y está a punto de codearse con algunos de los científicos, ingenieros y teóricos más influyentes de Inglaterra. El anfitrión de la reunión es Matthew Boulton, un empresario rico y poderoso. Bajo su techo, las mentes más preclaras de Inglaterra debaten sobre ciencia, filosofía, comercio y artes. Son debates que dirigirán el futuro del país. Esta noche James Watt presentará su nuevo invento. Estas ideas revolucionarias convertirán a Watt en uno de los mayores pioneros de la revolución industrial. Todo comenzó 18 años antes, en la Universidad de Glasgow, cuando un grupo de profesores acudió al rescate de Watt. No solo pusieron un techo sobre su cabeza, sino que cambiaron su vida. James Watt había estudiado fabricación de instrumentos durante un año y quería establecerse en solitario. Pero las estrictas reglas de su gremio no lo permitían. Exigían que cumpliese un aprendizaje de 7 años. De modo que los profesores le ofrecieron la oportunidad de montar su taller dentro de la universidad. Entonces, en 1763, le ofrecen una oportunidad que marcará su futuro. Los profesores de la universidad le piden que repare la maqueta de una máquina de vapor primitiva. Watt no sospecha que este trabajo determinará el curso de su vida. Gradualmente fue transformando este juguete, este aparato, en un objeto científico. Es casi como si esta máquina le hubiese ayudado a convertirse en lo que hoy denominaríamos un científico. Porque decidió que para tener éxito tendría que analizarla. Tendría que comprender la naturaleza del vapor.
Tendría que comprender la naturaleza del paso del vapor entre las diferentes partes de la máquina. Así que comenzó como un juguete, se convirtió en un aparato científico que transformó a James Watt, el fabricante de instrumentos, en James Watt, posiblemente el ingeniero del vapor. Watt empieza a trabajar en la maqueta de la máquina de vapor. Había sido desarrollada por un herrero inglés, Thomas Newcomen, en 1712 para bombear agua desde las minas. Pero su sencilla máquina es demasiado débil para hacer frente al aumento del volumen de agua y pone en peligro a los mineros. A medida que los pozos de las minas han ido excavándose a mayor profundidad, las inundaciones se han convertido en un problema grave. Si las bombas fallan durante una crecida, los hombres atrapados bajo tierra se enfrentan a una muerte segura. Las vidas de los mineros están bajo una amenaza constante. A estas alturas, James Watt raramente sale de su taller. Además de hacer su trabajo diario, se queda a trabajar hasta bien entrada la noche en la máquina de vapor. Una y otra vez enciende la sencilla caldera de la maqueta. Quiere comprenderlo todo sobre ella y darse cuenta de su potencial. Watt cree que puede mejorarla. Quiere desarrollar una máquina de vapor mucho más potente para las minas que consuma menos carbón y ofrezca un mayor rendimiento. James Watt tiene una corazonada. El futuro pertenece al vapor. Hoy, 250 años después, las turbinas suministran la energía a toda la industria importante. Y el vapor sigue siendo su fuerza motriz. Los ingenieros de este proyecto se enfrentan a un enorme reto: construir la mayor turbina del mundo. Se trata de un proyecto prestigioso en el que se usa la tecnología más avanzada. Pero a pesar de ello, el montaje final debe hacerse a mano. Cada pala se inserta individualmente. Cuando la turbina esté en funcionamiento, el vapor fluirá a través de ella a 300 grados centígrados, provocando la expansión de las palas. Los cambios en el material se calculan con precisión y se tienen en cuenta durante el montaje para evitar que la turbina se haga pedazos cuando se vea sometida a presiones enormes. Unos sensores de eco comprueban la vibración de cada pala de la turbina. Si una pala emite vibraciones peligrosas, es sustituida inmediatamente. La más mínima irregularidad podría ocasionar un desastre. El rotor de la turbina pesa 320 toneladas, el equivalente a 4 trenes de mercancías. Tiene que soportar 1500 rotaciones por minuto y gira a más de 2 veces la velocidad del sonido en la punta de las palas. La potencia liberada es comparable al peso de un Airbus A380 colgado de cada pala. Estas fuerzas eran totalmente inimaginables en tiempos de Watt. Bañada por el Océano Atlántico, la costa de Cornwall, Cornualles, es una región del oeste de Inglaterra. Con sus abundantes depósitos de cobre y estaño, era la capital minera en la Inglaterra del siglo XVIII. Bajo los precipicios de estos acantilados, las excavaciones llegan muy por debajo del nivel del mar. Las viejas máquinas de vapor que hacen funcionar las bombas en las minas a duras penas consiguen sacar el agua de los pozos. Y hacerlas funcionar es extremadamente caro. Las máquinas ineficientes necesitan mucho combustible y llevar carbón hasta las minas es caro. Hace falta una solución mejor y más económica. Si no, el cierre amenaza a las minas. Desesperados, los dueños de las minas llaman a uno de los ingenieros más famosos de Gran Bretaña. John Smeaton no solo es ambicioso, sino uno de los mejores hombres de su campo. Es la primera persona que se ha definido como ingeniero civil, dado que ha acometido la construcción de infraestructuras públicas.
En 1759, Smithson construía el faro de Eddystone, que se alzaba sobre un grupo de rocas traicioneras, 22 kilómetros mar adentro. Es una obra maestra espectacular, y dada la dureza del entorno, una maravilla de ingenio. Desde entonces, el ingeniero ha sido admirado en todo el país. John Smithson también se había propuesto poner en el mercado una máquina de vapor muy mejorada. La razón por la que John Smithson empieza a trabajar en la máquina de vapor es que todo el mundo es consciente de que la máquina atmosférica de Newcomen tiene ciertos límites que no puede superar. Consume mucho combustible y todo el mundo coincide en que hay que mejorarla. Para que su uso se generalice hay que hacerla más eficiente. Y Smithson es consciente de ese problema. Sin saber que Smithson también está intentando mejorar la máquina de vapor de Newcomen, James Watt dedica todo su tiempo libre a realizar experimentos. A estas alturas ya se ha casado con Margaret, su novia de la infancia, y la universidad le ha concedido el título de fabricante de instrumentos matemáticos. Con esta mejora de su posición, Watt hace una apuesta y abre una tienda de instrumentos de medición que lo endeuda considerablemente. Margaret es consciente del enorme riesgo que corre su marido y está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarle. En algún momento llegó a trabajar en la tienda, tal vez para apoyarle, para ayudarle. Parece que Watt no era un gran hombre de negocios. No manejaba mucho dinero. Probablemente esto le condicionó económicamente y en otros sentidos, y nos ofrece una visión más amplia del tipo de persona que podía ser. No quería estancarse en su trabajo, sino tal vez esperar cosas mejores del futuro. Tras trabajar todo el día, a menudo Watt pasa las noches en la biblioteca de la universidad leyendo todo lo que puede sobre el vapor. En 1765 ya lleva 2 años haciendo experimentos. Incluso ha aprendido francés y alemán para estudiar las versiones originales de documentos importantes. Watt ha estudiado al detalle toda la serie de procesos que ocurren dentro de la maqueta de la máquina de vapor y ha descubierto por qué la máquina funciona tan despacio. Ha identificado un defecto de diseño básico. El vapor caliente se enfría dentro del cilindro. Watt se ha dado cuenta de que de este modo se pierde la mayoría de la energía térmica de la caldera. De vuelta en su taller, resuelve el problema. Hasta ahora, el vapor caliente del interior del cilindro que contiene el pistón se enfriaba por la inyección de agua fría, usada para condensar el vapor. Esto crea un vacío que baja el pistón. La vieja máquina condensa el vapor lentamente y solo consigue entre 6 y 8 ciclos por minuto. Watt resuelve este problema creando una cámara separada para que se condense el vapor, lo que significa que el cilindro del pistón se mantiene a la misma temperatura que el vapor de la caldera. Esto crea una máquina mucho más eficiente. Es un avance legendario. El nuevo diseño de Watt significa que su máquina funciona al doble de velocidad. Lo que comenzó en el taller de James Watt hace 250 años sigue ocupando a ingenieros de todo el mundo. La búsqueda de la máquina de vapor perfecta. Hoy son las turbinas las que usan la potencia del vapor, fundamentalmente para la producción de energía eléctrica. Ingenieros y especialistas de montaje esperan ansiosos en una sala de turbinas alemana. Es un momento crucial. La enorme turbina se encaja en su cubierta. El más mínimo error podría amenazar meses de trabajo. Se retira una última cuña de seguridad y el rotor de 320 toneladas es libre para girar. Una prueba de giro pronto demostrará si todas las piezas se han montado correctamente. Paulatinamente, la enorme turbina se pone en movimiento. Todo parece marchar según lo previsto. Al igual que James Watt, los ingenieros modernos siguen buscando la forma más eficiente de convertir la energía térmica en movimiento. Hoy, un 80% de la electricidad se produce por medio de turbinas de vapor usando combustibles fósiles o en reactores nucleares.
El resto procede de la energía hidráulica, eólica o solar. Se estudian y prueban aleaciones especiales. Para el eje de una turbina solo sirven los materiales del grado más alto. El acero se forja trabajosamente para refinar las preformas. Es un proceso lento que dura 3 semanas. Este peso pesado de 100 toneladas se convertirá en el elemento central de la mayor turbina del mundo, que medirá 15 metros, el equivalente a un edificio de 5 pisos. El eje es un producto de ingeniería único, diseñado para resistir las máximas tensiones. Es una obra maestra de acero, que supera con creces todo lo que Watt hubiera podido soñar en su época. James Watt es consciente de que su rival, John Smeaton, le pisa los talones. Y recorre toda Escocia en busca de un herrero capaz de crear las piezas de su máquina siguiendo sus indicaciones. Pero necesita urgentemente dinero para financiar su innovadora patente si quiere seguir por delante de su rival. La situación es desesperante. Watt no encuentra un herrero adecuado para crear piezas del tamaño y precisión necesarios. Si su búsqueda fracasa, Smeaton cobrará ventaja. El primer problema de Watt era aumentar el tamaño de la máquina, pasar de una maqueta a una máquina de tamaño real. Cuando la crea, se encuentra con que está trabajando con una máquina mucho mayor que nada que se haya construido hasta entonces. Trabaja al límite, restringido por la tecnología con la que tiene que trabajar, de modo que la fabricación de la máquina trae una serie de mejoras en otros campos de la industria, como el corte de metal, la perforación de los cilindros, cosas así. Son problemas técnicos que nadie había resuelto antes, y para los que Watt debe encontrar soluciones si quiere que su máquina tenga éxito. Un alto horno histórico, similar a los que se usaban en la época de Watt, sigue en funcionamiento hoy en Birmingham. Usando los mismos métodos, lo pondremos a prueba para averiguar exactamente qué era posible entonces y si estaba a la altura de las expectativas de Watt. En el siglo XVIII, el área de Birmingham era el centro de la tecnología. Se usaba coque como combustible en lugar de carbón porque es muy poroso, rico en carbono y contiene menos impurezas. El hierro resultante es menos quebradizo y resulta más fácil trabajarlo. El hierro líquido se vierte a mano en moldes de arena a casi 1000 grados centígrados, tal y como se hacía hace 200 años. Los métodos un poco primitivos de finales del siglo XVIII siguen usándose con éxito hoy en día en la fundición y vaciado. Los vaciados se dejan enfriar 2 horas antes de inspeccionar su calidad. Estas piezas de hierro son impecables, pero en la época de Watt solo podían hacerse piezas pequeñas, relativamente imprecisas. Para fabricar algo grande había que hacerlo a partir de muchas piezas pequeñas. Construido en 1779, el puente de hierro cerca de Birmingham fue el resultado de más de 800 vaciados. Esta compleja construcción muestra qué era posible hace 200 años, pero también cuáles eran las limitaciones de la época. Watt tendría que superar numerosos obstáculos significativos para alcanzar su objetivo. Los progresos son lentos, y entonces, para empeorar las cosas, una visita no deseada llama a su puerta. Watt tiene problemas económicos graves. Ha pedido prestado mucho dinero para montar su negocio, y su socio desconocido ha muerto de forma inesperada. Ahora los acreedores le exigen el pago inmediato de 760 libras. Watt apenas gana 1 o 2 libras a la semana. Es una deuda enorme. Watt se ve obligado a buscar otro empleo. Afortunadamente, Gran Bretaña está experimentando un crecimiento económico constante. Se necesitan nuevas vías fluviales para transportar las mercancías y materias primas desde el sur de Inglaterra hacia el norte, hasta Escocia. El trazado de estos canales debe ser planificado y medido con precisión. Y Watt es el hombre ideal para el trabajo.
Hace poco ha inventado un instrumento para topografía. Rápidamente solicita el puesto de topógrafo en uno de los proyectos de construcción de los canales. Convence a los clientes de que su instrumento de topografía óptico puede ahorrarles tiempo y dinero. Impresionados por el talento de Watt, le dan el empleo. En los siguientes años consigue evitar la bancarrota. Pero sus pensamientos siguen en la máquina de vapor, aunque su rival Smithson ya ha hecho grandes progresos. Entonces, en 1768, tras un duro día de trabajo, James Watt vuelve a casa y encuentra a un extraño esperándole en su taller. Esta reunión cambiará la dirección de la vida de Watt. El extraño se presenta como John Roebuck, hombre de negocios e inversor. Roebuck buscaba una solución a su problema. Tenía una mina de carbón y problemas para sacar el agua del pozo usando la máquina de Newcomen. Sorprendentemente le ofrece al endeudado Watt una sociedad. Quiere asumir los costes de desarrollo de la máquina de vapor de Watt y, a cambio, recibir 2/3 de los ingresos esperados. Para patentar su invento, tendría que ahorrar el salario de 2 años o más para pagar la patente. Por lo tanto, para la mayoría de la gente era extremadamente difícil pensar siquiera en conseguir una patente. La mayoría tenían que buscar socios, y por eso era tan importante para Watt conseguir un socio. Margaret está en avanzado estado de gestación, pero sigue haciendo lo que puede para apoyar a su marido y continúa trabajando en la tienda. James lleva semanas en Londres esperando para recibir su patente. A comienzos de 1769, su marido regresa con la patente en el bolsillo. Margaret confía en que James empiece a sacar beneficios de su invento muy pronto para mantenerla a ella y al bebé. Pero su idea solo existe sobre el papel y ha perdido mucho tiempo. En cambio, Smithson ha cobrado ventaja. Usando técnicas de ingeniería sencillas, ha tomado la delantera en la carrera por desarrollar la mejor máquina de vapor. Simplemente ha mejorado la interacción de los componentes individuales y ha aumentado la eficiencia de la vieja máquina. Smithson desarrolla rápidamente prototipos de su máquina de vapor mejorada para propietarios de minas. La noticia se propaga rápidamente y recibe lucrativas comisiones. Parece que James Watt ya no está en la partida. Pero ni Watt ni Smithson podrían haber anticipado la rapidez con la que progresaría el desarrollo de máquinas productoras de energía. Hoy, los robots han revolucionado la producción de las partes de una turbina. Pero la búsqueda de mayores grados de eficiencia sigue en marcha. Hoy en día no es solo el vapor el que mueve las palas de las turbinas de alto rendimiento. Las plantas energéticas que combinan vapor y gas han establecido nuevos estándares. Pero incluso con esta tecnología especializada, al final todo se basa en el vapor. Estos generadores modernos son similares a los motores a reacción. El gas explosivo que está dentro de la cámara de combustión arde e impulsa las palas a temperaturas de hasta 1500 grados centígrados. Un recubrimiento cerámico evita que el interior de la turbina se queme. Los gases de escape salen a 650 grados centígrados. Esto produce vapor supercalentado que se usa para impulsar una segunda turbina. Con casi un 60%, la efectividad de este ciclo combinado es enorme. Y fue la carrera por construir la mejor máquina de vapor hace 250 años la que puso los cimientos de esta tecnología avanzada. Una vez más, James Watt tiene que dejar de trabajar en su máquina de vapor. Ha recibido una oferta para otro trabajo como topógrafo, y dado que su mujer vuelve a estar embarazada, sabe que no está en posición de rechazarla. Desesperado, escribe a un amigo: tengo una mujer y un hijo. Mi pelo está empezando a encanecer.
y no ha hecho nada para asegurar su futuro. Ella le daba una vida familiar, le daba una vida más pública. Obviamente creaba un entorno al que invitaban a sus amigos y demás. Le dio hijos a los que él amaba profundamente. En septiembre de 1773, James Watt está trabajando en una región remota de Escocia cuando se produce la tragedia. Recibe la noticia de que su esposa se ha puesto de parto con varios días de antelación y que ha habido complicaciones. Regresa a Glasgow lo más rápido posible para estar a su lado. Pero llega demasiado tarde. Los médicos no han podido salvar a su mujer ni a su hijo. El mundo de Watt se desmorona. Su amada esposa Margaret ha muerto durante el parto. James Watt se culpa por ello. Poco después, cuando su socio empresarial se enfrenta a la bancarrota, Watt piensa que ya es suficiente y toma la decisión de abandonar Escocia para siempre. El preocupado inventor se instala en el sur de Inglaterra, donde espera tener un nuevo comienzo, para él y para su máquina de vapor. La mayor turbina de vapor del mundo ya está lista para ser entregada. Su escala es enorme. Una vez montada, alcanza una longitud de 70 metros y pesa más de 5.000 toneladas. No solo es el mayor montaje de turbinas de la Tierra, sino que es con mucho la mayor máquina fabricada nunca para producir energía, y consta de 3 enormes turbinas y un generador. En una isla frente a la costa finlandesa se construye la primera central nuclear de Europa Occidental desde el desastre de Chernóbil en 1986. Es el reactor nuclear más grande y más avanzado del mundo. La instalación es tremendamente compleja y los pequeños errores podrían tener consecuencias inimaginables. Es un laberinto de tecnología punta de tuberías a presión y válvulas de seguridad. Pero en el fondo, solo se trata de producir gigantescas cantidades de vapor, como en la época de Watt. Hoy, los científicos de todo el mundo buscan nuevas formas de producir energía. Es vital encontrar nuevas fuentes de energía con un impacto medioambiental bajo. Este espectacular horno solar podría ser una de las soluciones. Se utilizan cientos de espejos para captar la energía del sol y concentrarlo en una cámara de combustión situada en la parte superior de la torre. Puede parecer futurista, pero no es más que una máquina de vapor moderna. Un horno solar no es más que una central de energía convencional, en la que la cámara de combustión en la que normalmente quemaríamos carbón o petróleo ha sido retirada y sustituida por una caldera solar. Los rayos del sol se concentran en la superficie cerámica de la torre de energía y la calientan a una temperatura aproximada de 1000 grados centígrados. El aire que fluye a través de los poros de la superficie cerámica se calienta a más de 700 grados centígrados. Esto produce vapor, que impulsa una turbina de vapor convencional. Llegado a un punto, alcanzaremos los límites de los materiales, no los límites de lo que puede lograr la tecnología solar. En teoría podríamos alcanzar temperaturas de hasta 2000 grados centígrados.
La concentración de la luz del sol desarrolla una potencia destructiva. Rayos inofensivos pueden transformarse en sopletes. Incluso una plancha de acero de varios centímetros de grosor se fundirá como la cera si es expuesta a este enorme calor. Los científicos del Instituto Solar de Jülich, Alemania, están desarrollando materiales altamente resistentes al calor. Usando una fuente de luz extremadamente potente, simulan la tensión que sufriría un futuro horno solar a unos 800 grados centígrados. Los receptores de cerámica que captan los rayos siguen siendo el punto débil del concepto. Pero hay muchos científicos que no dudan del potencial futuro de esta tecnología. Podría permitirnos finalmente aprovechar la increíble potencia del sol. Tras la muerte de su esposa, James Watt comienza de cero en Birmingham. Y aquí es donde conoce a Matthew Boulton, un miembro clave de la legendaria Sociedad Lunar, que se entusiasma con su idea de un nuevo tipo de máquina de vapor. Fue una relación muy fructífera. Samuel Smiles, el historiador de tecnología y biógrafo del siglo XIX, escribió que Boulton y Watt eran como la noche y el día, pero que tenían una especie de relación simbiótica. Boulton necesitaba a Watt y Watt necesitaba a Boulton, ambos en términos de personalidad, pero también en términos del tipo de habilidades que podían aportar para lanzar conjuntamente esta nueva industria del vapor. Boulton tiene muchos amigos influyentes, y uno de ellos podría ayudar a Watt a resolver sus problemas. Conocido como el rey de los herreros, John Wilkinson ha revolucionado la producción de cañones. En lugar del método tradicional de vaciar un cañón de una sola pieza con un núcleo, ha desarrollado una técnica de mandrinado nueva, clave para lograr un cañón más seguro y más preciso. Dado que Wilkinson es el líder mundial en el campo de la tecnología del hierro, tal vez pueda aplicar sus conocimientos para fabricar un cilindro único para un nuevo tipo de máquina de vapor. Watt le pide a Boulton que le concierte una visita a la herrería de John Wilkinson. Wilkinson acompaña a sus visitantes en una visita guiada de las instalaciones. Impresionados, Boulton y Watt están convencidos de que es el hombre ideal para fabricar el cilindro que con tanta urgencia necesitan. Watt envía los planos a Wilkinson, que se pone a fabricar primero el pistón. Sus operarios enrollan cuerdas de cáñamo alrededor del pistón. Las cuerdas se hinchan cuando entran en contacto con el vapor, proporcionando una capa aislante entre el cilindro y el pistón. Watt está asombrado. Parece que después de todo será posible hacer realidad su sueño. Wilkinson entrega finalmente el cilindro, que es de una precisión única. Ahora nada se interpone en el camino de Watt para que pueda construir su primera máquina de vapor. En 1777 Watt es llamado a Londres, donde le ofrecen su primer contrato para la construcción de una máquina de vapor. En apenas unos meses monta su obra maestra tecnológica y recibe grandes elogios. Este podría ser por fin el gran momento de Watt. Pero sus clientes quieren probarla. Por desgracia para Watt, le piden a su antiguo rival Smeaton que evalúe la prueba. Smeaton ve su oportunidad. Esta podría ser su ocasión para arruinar la reputación de Watt y deshacerse de la competencia. La noche de la prueba, alguien ve al operador de la máquina en un pub, con los bolsillos sospechosamente llenos de dinero.
Circula la historia de que John Smithon fue a ver a uno de los hombres de Watt a Londres y le entregó cierta cantidad de dinero en efectivo y le dio las gracias por manejar la máquina para nosotros. El maquinista salió por la noche, se emborrachó y al día siguiente estropeó la máquina. Así que había cierto enfrentamiento personal entre los dos hombres. La máquina está inutilizable. La prueba ha sido un completo fracaso. Lo que debía ser el triunfo de James Watt acaba en desastre. Pese a todo, la noticia del revolucionario invento de Watt se difunde y llega incluso hasta Prusia. El rey de Prusia quiere máquinas de vapor de este tipo para sus minas. Federico II encarga a sus especialistas en minas que negocien con Watt. Pero Watt y Boulton quieren un contrato exclusivo, con una duración de 14 años. Poco después, dos hombres navegan desde Prusia hasta Inglaterra y atracan en la costa sur. Los prusianos llegan con un propósito concreto. Quieren visitar las instalaciones de Watt y Boulton en Birmingham y ver esta legendaria máquina de vapor. No se sienten decepcionados. Consiguen ver la máquina de cerca y se dan cuenta del gran potencial que atesora. Examinan minuciosamente la máquina y miden detenidamente cada detalle. Pronto zarparán de vuelta a Prusia. Por el camino, un agente desconocido les espera para que le entreguen los planos de la máquina de vapor de Watt. En los confines de Cornwall o Cornualles, la industria minera está al borde de la ruina, debido a la enorme cantidad de carbón necesaria para hacer funcionar las viejas máquinas de vapor. Muchas de las minas ya han cerrado. En los pozos que quedan, los mineros luchan contra el agua que sigue subiendo. Las ineficaces máquinas de vapor bombean día y noche, consumiendo toneladas de carísimo carbón. Watt ve su oportunidad ante esta situación cada vez más desesperada. Cree que puede convencer a los dueños de las minas de las ventajas de su máquina. El ingeniero viajará hasta Cornualles armado con un ingenioso plan empresarial. No solo quiere que los propietarios de las minas compren sus máquinas de vapor. Además quiere que le paguen un canon por usarlas. Pero todo esto solo supondría un tercio de la cantidad que pagan actualmente por mantener en funcionamiento sus máquinas ineficaces. Para ayudarle a vender su máquina de vapor, Watt ha creado una nueva unidad de medida, el caballo de potencia, para demostrar claramente el poder de su invento. Crea una equivalencia entre la fuerza de los caballos y el poder de sus máquinas. Su idea funciona y enseguida vende sus primeras máquinas. Era una manera muy inteligente de ganar derechos de patente, porque se centraba exactamente en el beneficio que la máquina de vapor de Watt reportaría a los mineros de Cornualles. Se le ocurrió que si iban a ahorrar dinero, tal vez les sería menos doloroso pagar al inventor un tercio de lo que se ahorrarían. La máquina de vapor de Watt salva a la industria minera de Cornualles, y él muy pronto se hace amigo de los dueños de las explotaciones. Londres está encantado con el resultado, porque la buena salud de la economía nacional depende del suministro de materias primas desde Cornualles. Pero en Prusia hay un problema. Los planos robados no ofrecen información suficiente para fabricar una máquina de vapor. Así que envían a otro espía a Inglaterra. Soborna a un mecánico del taller de Birmingham y abandona Gran Bretaña con los valiosísimos conocimientos de Watt. Con la ayuda del mecánico consiguen reproducir la máquina de vapor. El 23 de agosto de 1785 bombea agua a 16 impulsos por minuto desde las profundidades, por primera vez. Lo hace al sur de Magdeburgo, en suelo prusiano.
No es una sorpresa que el cliente del espía sea miembro de los círculos más influyentes del Estado. No muy lejos de la ubicación de la máquina de vapor, una pista lleva hasta Wernigerode. Aquí se guardan documentos secretos prusianos, entre ellos algunos relativos a operaciones mineras. Podrían ofrecer alguna pista de este espectacular caso de espionaje internacional. El responsable del archivo repasa documentos que se remontan al siglo XVIII y que podrían contener pistas de la identidad del misterioso cliente. Todo parece indicar que era el mismísimo Federico II, rey de Prusia. El rey Federico II dejó notas personales en los márgenes de este documento. Una pone "no está mal". Y aquí, el domingo después de Whitsun, si puedo conseguir dinero. Los firmó personalmente. El rey no solo conocía el plan, sino que estaba directamente implicado. Fue Federico II quien proporcionó los fondos para robar la información. Todo se había planeado meticulosamente con el objetivo claro de evitar la patente de Watt. A pesar de su éxito en Cornualles, Watt y Bolton tienen dificultades económicas. Sus ingresos no cubren los enormes costes de desarrollo de la máquina de vapor. Watt sabe que su máquina es capaz de mucho más que mover las bombas de los pozos de las minas. Si logra plasmar todo su potencial, podría ganar una enorme cantidad de dinero. Hasta ahora, solo las norias han logrado producir el movimiento giratorio constante que necesitan las máquinas. Pero esta técnica antigua tiene numerosas desventajas. La energía hidráulica solo está disponible donde hay agua. Y las norias dependen del nivel del agua. Los veranos secos o los inviernos gélidos pueden interrumpir la producción. Ahora todos los fabricantes buscan una solución que les permita formar parte del boom económico. En este momento, Gran Bretaña está inundada de algodón y hace falta urgentemente una fuerza motriz fiable y eficiente para mover los telares y máquinas de hilar. Pero el movimiento de bombeo lineal de la máquina de vapor tendrá que convertirse en movimiento giratorio. La solución obvia sería usar un cigüeñal, pero ya está patentado y Watt no quiere pagar derechos de uso. Así que desarrolla una alternativa inteligente. Un engranaje planetario, una rueda dentada fija en el extremo de la varilla de bombeo, gira alrededor de una rueda dentada giratoria colocada en el árbol motriz. El movimiento de bombeo se convierte en un movimiento circular constante y potente, necesario para hacer funcionar la rueda. Este invento provoca enormes cambios. Los fabricantes de telas invierten su dinero en máquinas de vapor. En Birmingham no dejan de llegar pedidos. Bolton se da cuenta de lo lejos que puede llegar el vapor. Escribe sobre su trabajo en el Soho: "Yo vendo aquí lo que el mundo entero desea: potencia". La transformación de la máquina de vapor llevada a cabo por Watt fue una innovación clave para la revolución industrial. Con su invento cambia la imagen del mundo. Ahora las máquinas sustituyen al músculo humano a una enorme escala. Pero como consecuencia de su invento, un gran número de personas se quedan sin trabajo. La pobreza y el enfado ante su nueva situación son la chispa de revueltas desesperadas. La gente teme por su futuro. Tras 20 años de sacrificios y lucha, James Watt por fin ha llegado a lo más alto y ahora es miembro de la clase alta inglesa. Además, ha eclipsado a su rival, John Smeaton. En los años siguientes, Bolton y Watt venden más de 500 máquinas de vapor. James Watt, que comenzó como un simple fabricante de instrumentos, ha cambiado el rostro de la industria y está ganando una fortuna. Entonces, Wilkinson, el herrero, exige una parte mayor en los beneficios.
Boulton y Watt se la niegan. Ya no necesitan de su habilidad y ambos socios construyen su propia fundición, más moderna. La herrería de Watt y Boulton funciona con vapor y pasará a la historia como la primera fábrica de maquinaria del mundo. Admiradores como el zar ruso viajan desde muy lejos para contemplar esta maravilla de la modernidad. Finalmente, 31 años después, la deseada patente de Watt caduca y otros ingenieros acometen el reto de mejorar su diseño. Los dueños de las fábricas piden mejores prestaciones. Los ingenieros trabajan al límite y al hacerlo corren enormes riesgos. Empiezan a introducir el vapor en los cilindros a una presión elevada. Se construyen máquinas de vapor más grandes que trabajan a presiones más altas, pero James Watt prefiere observar desde la distancia. La máquina de Watt está funcionando en los límites de la tecnología de la que dispone. Y por ello a Watt le preocupa mucho el vapor a presión elevada. Cree que la tecnología, en especial la tecnología de la caldera, no está a la altura. Y que, por ejemplo, si se usan presiones altas habrá explosiones de calderas, muertes, problemas y demás. Y de hecho, una máquina a presión elevada que se usaba en Greenwich, Londres, explota. Hacen oídos sordos a las constantes advertencias de Watt, pero el tiempo le da la razón. Entre 1800 y 1870, 5.000 personas pierden la vida en 1.600 explosiones de calderas en Inglaterra. A pesar de todo, el progreso del vapor a presión elevada es imparable. La potencia del vapor revoluciona completamente el transporte. Enormes buques de vapor navegan de un continente a otro a una velocidad increíble. Y las locomotoras de vapor viajan con una potencia y velocidad inimaginables anteriormente. Pero este progreso tiene un precio. Una densa niebla empieza a envolver a las ciudades y a dificultar la respiración. Hoy, el mundo necesita más energía que nunca. Hay que encontrar alternativas. Según los científicos, los enormes recursos energéticos del Sol jugarán un papel crucial en el futuro, junto a otras energías renovables. Las energías eólica, solar y geotérmica tendrán que hacer su contribución para cubrir la enorme demanda que tendremos en el futuro, para permitir que nuestras sociedades sigan desarrollándose. Muy pronto los científicos habrán desarrollado todos los componentes del horno solar. Planean construir unas instalaciones de prueba donde evaluarán el potencial de esta tecnología futurista para hacer una contribución seria e intentar cubrir la demanda de energía del mundo. Otros experimentos también miran hacia el Sol en busca de respuestas. El objetivo es crear una fuente de energía totalmente nueva para la humanidad. Una fuente que cubra las demandas, pero que además sea sostenible. Más de 250 años después del innovador invento de Watt, se investiga sobre una nueva forma de producir vapor con tecnología punta. El Sol, con su inconmensurable suministro de energía, será el padrino de este reactor experimental. Si se consigue controlar la potencia de la fusión nuclear, podría producirse vapor suficiente para mover enormes turbinas. Todavía hoy, el poder del vapor juega un papel crucial en la carrera para producir energía. Y todo comenzó con James Watt. Su invento sencillo e ingenioso. Usar un condensador separado dio comienzo al dominio del vapor como fuente de energía. El gran inventor escocés murió rico el 19 de agosto de 1819 y está enterrado en Birmingham. A su muerte, la Asociación Británica le honró dando su nombre a la unidad de energía eléctrica, el vatio. Y hoy el nombre de Watt se puede encontrar en casi todas las bombillas del mundo.
James Watt espoleó un trascendental cambio en su época, y durante muchos años todavía el futuro de la producción de energía mundial dependerá de su legado, la máquina de vapor.